Vale, adelante, cuando quieras. Ahí estamos. Bueno, entonces viene este hombre a hacer una regresión, y en ese caso era presencial. Hoy en día estoy trabajando todo online, porque a raíz de la pandemia no me dejaban entrar en el consultorio porque estaba en un departamento, en un edificio, y bueno, pensando que iba a durar 2 o 3 meses, al cuarto mes cancelamos todo el contrato y después ya fue imposible retomarlo por los costos. Y como yo ya venía trabajando online con el exterior, después seguí todo online, aunque la persona fuera de Argentina, ¿no? Pero en ese momento era presencial. Y entonces resulta ser que este hombre hace 2 regresiones, ¿sí? La primera regresión, que es la primera que hacemos ahí en el momento, aparece una entidad herida a su campo energético. Tema perdida de la que hablaremos en otra ocasión, y queda totalmente sorprendido, ¿no? De lo que pasaba, porque, claro, dentro del proceso regresivo no hay ningún tipo de inducción a nada. No es que vos decís, bueno, ahora estás arriba de un camello, sos un hombre negro con turbante. No, no, nada. Solo se sostiene lo que la persona va diciendo, ¿está? Y se dice, sentí más profundo esa desazón que sentí, solo para que se meta más en la experiencia, ¿está? Entonces ya el hombre quedó asombrado, porque su mente de diseño universitario era, esto no lo podía entender, ¿no? Y entonces quiso hacer otra, ¿sí? ¿Y cuál era el problema más grave que tenía él desde su punto de vista en ese momento? Su problema más grave era que él era cirujano, no solo trabajaba en un hospital muy conocido de Rosario, sino que tenía una clínica propia en el pueblo donde él vivía, ¿sí? Y resulta ser que su problemática más grave era que su hija de 26 años había partido, y había partido enferma de cáncer. Y el problema más grande, como él lo enunciaba, fue que tuve que montar una clínica en mi casa y se me murió a mí. Imagínense el peso para este hombre de eso. A mí se me murió, me decía, ¿no? Como diciendo, no puede ser que se me haya muerto a mí. Bueno, ¿qué sucedió? En la segunda regresión la hija apareció, el espíritu de la hija apareció y se le manifestó en la regresión. Y hablaron y se preguntaron cosas, y le preguntó dónde estaba y qué hacía y esto, y bueno, una cosa maravillosa, ¿no? Como pasó eso, me ha pasado de que, por ejemplo, mueran en una vida pasada y resulta que se encuentran con la abuela de vida actual en la luz cuando el fragmento va a la luz. Y no lo puede comprender el consultante. ¿Pero cómo? ¿Cómo estaba mi abuela ahí si yo morí en 1640? No, bueno, señora, lo que pasa es que la luz es una sola. Puede tener distintas instancias de dimensiones, pero si la abuela se fue ayer a la luz, está ahí. ¿Está? Bien, también me ha pasado encontrarme con bebés abortados adheridos al campo energético de la mamá, enojadísimos por lo que la mamá había hecho, y provocando sintomatología no solo en la mamá, sino enemistades entre los hermanitos que vinieron a posteriori. Generaba dificultades en los vínculos, ¿sí? También me ha pasado en una regresión que es la que, bueno, justamente estamos en la Asociación de Terapia Regresiva Española, estamos por sacar el segundo libro que trata de almas perdidas, que les voy a anunciar rápidamente esto para que ustedes vean hasta lo que puede llegar a pasar, ¿no? Somos 16 coautores que vamos a escribir este libro, cada uno con un caso, ¿sí?, que le ha pasado a él de almas perdidas, en este caso. Y entonces yo relato un caso que se los voy a adelantar, que el libro sale en junio del año que viene, pero ya está en breve, va a estar en trabajo de editar. Y sucede esto, y la nombro porque ya estoy autorizado, no solamente porque la regresión está en el canal, sino porque yo le pedí autorización a ella para ponerla en el libro también. Vanessa, una argentina que vive en Estados Unidos, quiere hacer una regresión. Me contacta, hacemos la regresión, y en la regresión, fíjense qué particular
y no le dejen de prestar atención a los nombres para poder entender el proceso. Resulta ser que ella se va a una vida pasada, dentro de los argumentos entre muchos, que ella tenía para hacer una regresión, o sea, los motivos de consulta era cansancio, mucho cansancio sin razón aparente. Esto ya van a ver qué es lo que lo produce muy habitualmente. Sentía un dolor acá toda la vida, 50 años, 48 años tenía, toda la vida un dolor acá, que no sabía por qué lo sentía, y un terror de que el hijo más grande se muera. Tenía otro hijo, pero de ese, sin ninguna razón, nunca había pasado nada, porque todo esto se pregunta en las entrevistas. Nunca había nada, que un día casi lo atropella un auto y a ella le quedó el miedo. No, no, nada. Nunca había pasado nada. Bueno, se va a una regresión, creo que era 1840, si no recuerdo mal, donde era un cazador que vivía en el bosque, se llamaba Jack, ¿sí? Te dan el nombre muchas veces, a veces te dan el apellido también. Se llamaba Jack. Y entonces, en un momento dado, claro, tendría que contarle algo de almas perdidas, pero lo voy a hacer muy simple. Empieza a tener unas manifestaciones en el cuerpo, en la panza, de que como que algo había, como que algo se quería manifestar, y aparece un alma perdida. El día que abordemos el tema de almas perdidas se les voy a explicar más en detalle. Un alma perdida es una conciencia que por alguna razón, que hay múltiples, está adherida a mi campo energético. Y esto es más común de lo que uno cree, ¿eh? No es que es una excepción, no, no, no. Síntoma fundamental que da es cansancio excesivo sin razón aparente, pensamientos intrusivos de cosas que yo no estaría pensando, conductas exacerbadas que yo no haría, anemia, parálisis del sueño, y un montón más. De hecho, hay un proceso que se hace que son 23 preguntas para evaluar el tema de alma perdida. Bueno, la cuestión es que se manifiesta una entidad, ¿sí? Y entonces las entidades hay de muchos tipos. En este caso era la más habitual, que es un humano, y que es un humano que se queda por amor. ¿Sí? Eso es lo más habitual. Después hay otras cosas. Entonces, bueno, ahí se comienza, digamos, la entidad comienza a hablar por la boca del consultante. Pueden ver varias regresiones en el canal donde esto sucede, hasta incluso cambia la voz del consultante, ¿sí? Y dice que es el abuelo. Dice que es el abuelo. Entonces, claro, Jorge, ¿qué hizo? Para empatizar, haciéndose el canchero, como decimos acá en la Argentina, dice, vos sos, y miro la anamnesis de la historia del paciente, la entrevista, vos sos Juan. No, me dice. Entonces voy al abuelo materno. Sos Pedro. No. Wow. Pero entonces, ¿qué abuelo sos? Y me dice, soy el abuelo de Jack. No el abuelo de Vanessa. El abuelo de la vida pasada. ¿Y qué hacía con Vanessa? Se puede preguntar uno, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Los que entienden que el alma sale del cuerpo y ya todo lo sabe y que todo está bien. Y ¿cómo permite Dios esto? Hay libre albedrío. Todo es parte de la experiencia, ¿sí? Y entonces empezamos a explorar y a explorar, muy largo de contar, y resulta ser que uno de los factores que contribuyen a que un alma se convierta en un alma perdida es una muerte trágica. Es decir, el cambio de situación de vivo a muerto es tan rápido que yo sigo creyendo que estoy vivo. ¿Se acuerdan de la película de Bruce Willis, Sexto Sentido? ¿Se acuerdan de Ghost? ¿Qué creía Bruce Willis? Que seguía atendiendo pacientes, ¿no? Pero no, era el niño que tenía capacidad mediúmnica y que veía, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este hombre muere en una mina que se derrumba y sale,
y se encuentra desamparado. Muchas veces las almas perdidas que me encuentro no se han dado cuenta que están muertos, porque mueren en coma o porque mueren en un accidente trágico. Salió del cuerpo, listo, y no me doy cuenta que morí. Y sigo andando por ahí. Típico efecto Poltergeist. Es eso, ¿no? Con el cual nos encontramos frecuentemente. Entonces, ¿él qué hace? Va a la casa y ve un bebé hermoso. Y dice, ay, yo me quedo con ese bebé. Qué lindo que es, me quedo con él. A la casa de él, de la familia de él. Y entonces ese bebé era Jack, que era la misma alma que animaba hoy la personalidad de Vanessa, pero en ese caso animaba la personalidad de Jack. ¿Correcto? Entonces, ¿qué demuestra esto? Fíjense lo que puede pasar, no sé si se llegan a advertir de lo que está pasando, pero Jack, lo que le sucede, porque primero se trabaja con el alma perdida y después se trabaja con lo que le pasó a Jack. Jack sale a cazar un día con el hijo, ¿sí? Y aparece un oso y se asusta el caballo del hijo, se para en dos patas, se cae para atrás y lo mata aplastado al hijo. Jack se desespera con lo que está pasando y ¿qué hace? Agarra la escopeta, se apoya el caño acá y se pega un tiro. Dolor que sentía la paciente sin razón, que se le fue después de la regresión, ¿sí? La paciente, durante la regresión, identifica que, mirándolo a los ojos al niño que había caído, se da cuenta que es su hijo Francisco de vida actual, nada más que animando una personalidad de vida pasada. Esto justifica su miedo a que su hijo le pase algo en vida actual. ¿Se dan cuenta cómo se va concatenando la cosa, no? ¿Está? Que uno, por supuesto, no lo sabe todo esto cuando empieza la regresión. Bien. Y otra cosa que muestra muy clara, por eso es tan llamativa esta regresión, es que Jack muere y queda vagando porque se mata. ¿Sí? Y como tenía adherido al abuelo, ¿sí? En un momento yo pregunté, ¿dónde fueron ustedes dos? Nada, vagábamos por ahí. Ah, mira vos. Y después vimos una luz y nos metimos. Ajá, ¿y qué pasó? Y llegamos y me dijeron que lo había hecho mal. Ahí a veces aparecen seres de luz, guías. Lo habíamos hecho mal. ¿Te hizo algo? ¿Dios te castigó por esto? No. Tenía que venir a vivirlo otra vez. Lo había hecho mal, esto de pegarme un tiro. ¿Está? No había aprendido. ¿Sí? Y entonces, cuando viene a animar el cuerpo de Vanessa, viene John, que era el abuelo de Jack, con él también. Esto quiere decir que en el espacio entre vidas, entre una encarnación y otra, siguieron adheridos. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que puede llegar a pasar? Es una cosa de locos. ¿Sí? Y así puedo contarle de almas gemelas, de llamas gemelas, que es otra cosa, y podemos llegar a estar toda la tarde hablando de ejemplos. ¿Sí? Pero bueno, dado todo esta... está Mónica, ahí te veo, que no te había visto, Mónica. Consultante Hola mía. Jorge, ¿cómo ¿Cómo te estás? va? Bien, ¿Qué tal? muy No te bien, había, muy bien. no te había visto. Excelente. Feliz de Bueno, verte. gracias, gracias. Bueno, la cuestión es que me gustaría dejar ahora sí, José, los dos Josés, tiempo para preguntas, porque yo sé que esto es fuerte y la cabeza hierve, me parece, en muchos momentos, y me gustaría que pudiéramos, bueno, dar en la medida que yo pueda respuesta a las dudas, ¿no? Así que, si les parece, damos un espacio. Sí, nosotros teníamos alguna, José. Sí, Jorge, buenas noches. Hola, hola, hola. O si tienen preguntas, si ustedes propias, no sé, lo que quieran. Sí, sí. Yo te quería preguntar, la técnica que tú utilizas para que para que la gente entre en regresión es Sí, de la escuela José Luis Cabouli, es decir, es es de, mediante expansión es de Kabul. de conciencia, ¿no? Es esto, Es, ¿no? Porque, exactamente. claro, también tenemos entendido que se puede hacer mediante hipnosis. Entonces, Sí, ¿puedes explicar un poquito el proceso para que la gente más o menos se haga una idea? ¿Eso qué se trata? ¿De llegar allí a, digamos, donde en este caso tú lo haces online, ¿verdad? Siempre. sí, ¿Y esto qué es? Que sí, la sí. persona se relaja, tú le haces unas preguntas y has dicho que le haces una entrevista.
¿Te puedes explicar? Claro. Bueno, lo que hay que distinguir es que hay distintas líneas de abordaje en la terapia regresiva. Algunas trabajan con hipnosis y otras no, ¿sí? La hipnosis no es más que, a ver, no es la hipnosis de espectáculo que podemos conocer todos, ¿no? Que, o sea, ahora vas a responder a lo que te digo y vas a ladrar como un perro. No es esa hipnosis. La hipnosis generalmente es la hipnosis ericksoniana o algún otro tipo de autor, y es un método inductivo donde va haciendo que vos te vayas metiendo hacia adentro poco a poco, ¿sí? Eso es lo que es la hipnosis. En el caso nuestro no es hipnosis, es simplemente una inducción a la relajación, porque desde la línea nuestra nosotros creemos, por lo que ya se ha estudiado y se ha visto, que la persona ya viene en estado regresivo una vez que se decide hacerla, ¿sí? Entonces ya viene como predispuesto. Y miren, a veces las personas tienen un poquito más de obstáculo para entrar en regresión, entre comillas, entrar, porque en realidad no se entra a ningún lado, ¿no? Pero a veces es tan claro como esto. El otro día me pasó con una consultante, tiene colitis ulcerosa, ¿sí? Entramos, respira un poco, bla, un minutito, bien, cuento a 3 y a la cuenta de 3 vas a estar en la experiencia que está dando origen a la colitis ulcerosa. 1, 2, 3. Estoy en un barco, bla. Así, así de fácil. ¿Sí? Entonces, claro, uno a veces no lo puede creer esto, ¿no? Dice, ¿cómo? Pero como si hace un segundo yo estaba hablando por teléfono con mi amiga, vine, me acosté con vos acá y no es porque sea yo, ¿eh? No, yo no tengo nada que ver. No es que tenga ningún don, ni ver nada, yo no veo nada, ni siento nada. Lo único que yo sí les puedo asegurar es que muchas veces te asisten los seres de luz. ¿Por qué? Y porque me ha pasado casos de posesiones bastante complejas. Yo les dije que había distintos tipos de almas perdidas, y muchas veces es un oscuro el que está poseyendo a la persona, ¿sí? Entonces, en terapia regresiva se lo denomina parasitación a eso, que era lo que yo les contaba que producía todos esos síntomas que describí. Y no se quiere ir. Me ha pasado que no se quiere ir, ¿sí? Y te dice, Mónica es mía. Y te cambia la voz así y te vuelve loco. Te vuelve loco y no. Y es solamente tratar de enrolarlo para que se vaya, porque ¿qué tengo que lograr yo como terapeuta? Que se suelten, vaya este a la luz y este quede en paz, el que está vivo, ¿tá? Es una tarea muy gratificante de trabajar con almas perdidas. Yo cada 10 pacientes, por lo menos 7 son con alma perdida, para que vean la proporción, ¿sí? De todo tipo de almas perdidas. ¿Y por qué es muy gratificante? Primero porque estás hablando con una conciencia que está en el más allá, porque te habla, te cuenta, a veces sí, a veces no, depende, ¿no? Me ha pasado encontrarme en el curso, dando el curso, claro, las personas que están aprendiendo la técnica, imagínense que hay tantas variables para aprender y tantos abordajes dentro de la técnica que, claro, yo tengo una asistencia que es, estamos todos así en el Zoom, ¿sí? Y abajo de esto tengo los auriculares comunes de los celulares, ¿no? Y entonces yo, además de estar conectado al Zoom, yo corto silencio acá mi Zoom y lo llamo por WhatsApp a la persona, ella se pone abajo los auriculares, yo también, y es como asistirla con la cucaracha, como los asisten a los periodistas que le hablan. Entonces, claro, la persona muchas veces no sabe qué hacer ante lo que pasa. No, prueba esto, haz esto. No, por acá, decirle tal cosa. Vos lo vas asistiendo para que aprenda la técnica. De eso se trata el curso. Y resulta que, pobrecita, una de las chicas que estaba aprendiendo, resulta que aparece un alma perdida. Hace todo bien el proceso y aparece un alma perdida en otra de las participantes del curso, ¿no? Porque se hacen regresiones mutuamente cambiando de rol. Vos tenés que pasar por el rol observador, terapeuta y paciente, ¿sí? Se necesitan para aprobar el curso 12 regresiones como paciente, 12 como terapeuta, 2 didácticas y una final sin ningún tipo de asistencia, para ver si lo haces bien, ¿tá? Y estudiar, hay mucho para estudiar. Bueno, la cuestión es que se empieza a manifestar
yo estaba conectado con ella como les conté, y resulta que en un momento dado, una de las cosas que se hace es decirle, bueno, ahora, a ver, Rosa te va a prestar sus cuerdas vocales y su garganta para que vos puedas hablar conmigo, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿quién sos? No contesta. Contame, ¿quién sos? ¿A qué se debe que estás con Rosa? Y por ahí te contesta algo y es la mamá, supongamos, ¿no? Pero ¿qué hizo? La que estaba haciendo de paciente, que empezó a hacer, estaba acostada, imagínenselo, y empieza a hacer esto. Yo no sé hacerlo, ¿no? Pero empieza a hacer algo como esto. Empieza a hacer seña de manos. Y entonces corta el volumen, la que está practicando, me dijo, Jorge, ¿qué es esto? Y entonces yo miro, espera, déjame ver más. Y le digo, es muda el alma perdida, le digo. Ah, bien, entonces digo, tenemos que establecer un código para poder comunicarnos. Entonces proponele que sí es pulgar para arriba y no es dedo índice hacia arriba. Y así empezamos a preguntar quién era, quién no era, dónde estaba, porque se entiende, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahí pudimos hacerlo, ¿no? Entonces, es tan amplio lo que puede pasar dentro de las regresiones que hay mucho para aprender. Pero es muy gratificante porque no solo, en esto estaba yo contando, es muy gratificante porque no solo estás hablando de una conciencia que está en el más allá, sino que gracias a la valentía del paciente de hacer una regresión, no solo se ayudó a él, sino que ayudó a un ser a seguir con su proceso evolutivo y estaba anclado acá. ¿Tá? Entonces eso es maravilloso, ¿no? Maravilloso. Bueno, no sé si te responde, José, eso, o querés más respuesta del proceso. No, más o menos ya tenía una ligera idea, pero bueno, también me gusta ver tu versión, cómo lo explicas y cómo no. Claro, o Aunque, sea, no hay que hacer nada en especial, sí. digamos, es un estado alterado de la conciencia donde te empieza a venir la información y sobre todo por lo que sentís te viene la información, ¿no? Por ahí no ves nada, pero sentís, y en el sentir viene la información, y ahí se va desarrollando la escena. Es como que el alma te da una cuerdita y vos vas tirando a ver hasta dónde te lleva. Entonces, ¿Tá? Jorge, claro, podemos partir de la base de que todo el mundo puede entrar en estado expandido de conciencia, ¿no? A la gente que Todo le el cuesta mundo. más, ¿a qué se debe a la gente que le cuesta más? ¿Son como obstáculos mentales o Hay dos creencias? obstáculos típicos, sí, hay dos obstáculos típicos que me pasan, vamos a ver, de 1000 regresiones me habrá pasado 15. O sea, es muy ínfimo el porcentaje. ¿Y cuáles son los dos condicionamientos básicos? Miedo, uno, miedo a que me pase algo, que condiciona, y el otro es ser muy mental. La mente se mete a tratar de analizar, por eso se le da un montón de indicaciones. ¿Qué pasa cuando no puede entrar en regresión? Me ha pasado, no puede, no ve nada, le das las 200 vueltas que te imagines y no ve nada. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer así. Termina, hacemos el cierre, vos no te pongas mal, o vos te pensás que vos querés aprender a jugar al básquet y entras en una cancha y jugás al básquet. No es fácil. ¿Tá? Algunos entran así y otros no. Entonces, le doy unos ejercicios de visualización guiada de dos sistemas, uno se llama Doria y el otro se llama AmyThink, practican y al mes le doy la posibilidad de hacer una regresión gratuita, no le vuelvo a cobrar, porque esto que le pasa no es un problema ni de él ni mío, o sea, es una condición de su propia persona, ¿tá? Y hace una regresión y en general entra en regresión en la segunda vez. Y me ha pasado también que no entra. Hay duritos que no entran y no entran por más que hagan lo que hagan. Pero es muy ínfimo el porcentaje ese, ¿no? La mayoría no tiene problema. Y después, si entran al canal, van a ver la primera regresión que aparece ahí, que era una mexicana, que me decía, ay, yo, Jorge, no sé si voy a poder entrar, yo creo que no voy a ver nada, y cuando terminamos fue tanta la información que dio ella, que le digo, pero por poco me das el número de documento de la vida pasada. Le digo, es una cosa impresionante la cantidad de cosas que vivenció. La pueden ver ahí, está ahí en el canal. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, esto quiere decir, no hay que tener ningún temor porque en realidad no se va a ningún lado, vos no salís de ningún lugar, es tu propia conciencia que en realidad está en todas partes a la vez. Lo que pasa es que en el nivel habitual de conciencia uno no se da cuenta de eso. ¿Sí? Y una última pregunta, Jorge. Antes has hablado de las progresiones.
Tú Ujú. como terapeuta siempre tienes referencias históricas en caso de regresiones, pero Claro, en caso de progresiones, claro, te tienes que creer lo que te, ¿no? claro. De lo único que me habló esta chica fue de que había un problema ecológico en el mundo. Eso fue lo que me contó que pasaba, que había habido un grave problema ecológico. ¿Tá? Entonces, yo tengo algunos compañeros que son psicólogos clínicos ortodoxos, lacanianos o freudianos, que cuando yo empecé con todo esto empezamos a hablar y claro, el tipo venía y te decía, che, pero a ver, esto que me contás, ¿cómo que se le fue una fobia social en una sesión a tu paciente? Sí, se le fue en una sola sesión, se le fue la fobia social. No podía ni ir a un shopping, ni a una cancha de fútbol, nada, porque se volvía loco. Y se le fue, por lo que pasó en la regresión, que estaba muy íntimamente ligado con esa sintomatología. ¿Sí? Y entonces, cuando yo le cuento a este amigo mío, me decía, pero escúchame, ¿no? A ver, ¿esto no se lo habrá inventado el inconsciente de él? Y entonces yo le digo, escúchame, amigo, digo, ¿vos para qué trabajas hace 35 años como psicólogo? Y para que la gente deje de padecer sus síntomas. Bien, ¿te importa si fue el inconsciente, si fue una vida pasada o si fue un ángel que lo tocó así y se le fue? ¿Todo? ¿Te importa? ¿Interesa o el propósito es ese? No, el propósito es ese. Bueno, listo, no hablemos más. ¿Cómo se mide la realidad? Porque muchas veces el paciente vivenció de todo y te dice, che, no me lo habría imaginado cuando terminás. Vos en el primer momento dices, ay Dios, qué duro que son, ¿no? Pero mirá, no importa. ¿Sabés cómo se mide esto? Por la remisión sintomática. Y entonces me pasó una vez con una española que le tenía terror al agua, ¿no? Y entonces hizo una regresión donde se había no solo caído en un precipicio, sino que había habido agua y quedó medio viva y se ahogó en el agua al final. Un desastre lo que le había pasado, pobrecito. Bueno, y como al mes y medio, al mes hicimos la posregresión, pero unos días antes me llama, me dice, Jorge, ¿a que no sabes dónde te estoy llamando? Y yo para seguirla, porque uno va entrando en confianza con los consultantes. Y yo para cargarle digo, ¿y de España? No, no, sí, de España, me dice, pero ¿a que no sabes dónde estoy? ¿A dónde? Estoy metida hasta el cuello en el Mediterráneo. No me digas, no podía ni hacerlo eso antes. No podía hacerlo, ¿no? Y entonces, puedes decir, wow, ¿no? O sea, ¿cómo influye esa? Y lo que importa que es eso. Lo que importa es que no sienta más asco por mi marido cuando tenga relaciones. Eso es lo que importa, ¿está? Es así. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más preguntas? Más Sí, preguntas. yo te quería preguntar, Jorge, entonces, ahondando un poco más, porque como en este grupo un poco el interés pues, es, digamos, encontrar al ser querido, ¿no? Y entender más el proceso de por qué ha pasado eso, qué sentido tiene y cuál es el futuro, ¿no? Entonces, un poco, claro, la utilidad para los que estamos en esta situación, yo la veo un poco, a ver si estás tú de acuerdo, Jorge, en, por un lado es contactar, ¿no? Que se da en algunos casos Sí. con ese ser querido, ¿no? Otra de las utilidades sería entender, no sé si en el periodo entre vidas o en alguna otra vida, pues si había algún pacto al respecto, es decir, si eso ya venía por algo, ¿no? No es que ya se sabe que siempre es por algo, no, las cosas no pasan por casualidad, pero entender, ¿no? Qué pacto, por qué él se tenía que morir antes. Sí. Y después también, otra utilidad que por lo menos en mi caso yo le veo, es decir, ver si en otras vidas eh, mm, que me encuentro con ese ser querido en otros roles, en otras situaciones, porque si me encuentro bastante, pues de alguna manera estoy corroborando que es como de mi grupo de almas, es decir, que además de después verlo y estar con él y todo lo que quieras, pues además es que aprendemos juntos encima, es decir, es como que si tienes a tu hijo que bueno, él va al colegio y tú lo ves por la noche, los fines de semana y tal, pero que si estás aprendiendo juntos, que lo estás viendo todo el día, ¿no? Tienes mucha Ujú. más relación, ¿no? No, no, Sí. no sé cómo lo ves. Estas son yo un poco las... Sí, sí, sí. Yo te digo, o sea, no es una condición sine qua non que vaya a aparecer un ser querido en la regresión, pero ha aparecido, inclusive ahora mientras que hablaba me vino un caso de una señora que hizo una regresión también presencial, ella hace 10 años debe ser más o menos,
Y ella no había conocido al papá y la había criado la abuela, ¿sí? Y entonces ella no sabía dónde estaba enterrado el papá, ¿tá? Era en una provincia en el interior del país. Y entonces, bueno, aparece adherida a la abuela en el campo energético de ella como alma perdida. Y entonces empezamos a hablar, y entonces yo le digo, bueno, porque claro, vos sabés este dato. Y entonces yo le digo, bueno, vos nos podrás decir dónde está el alma del padre enterrada para que ella pueda ir. ¿Saben qué me respondió? Inimaginable la respuesta. A través de la boca del paciente. No es tiempo todavía de que te lo diga. ¿Y entonces qué tengo que hacer? En otra oportunidad será. Ok. Se acabó. A los 2 meses más o menos viene a hacer otra regresión, aparece la abuela. Por supuesto no hice el proceso para que se vaya. Aparece la abuela y ahí nos da el dato. No sé por qué este tiempo tuvo que transcurrir, no tengo ni idea. Que vaya a la iglesia tal de tal pueblo, porque antes se registraban en las iglesias los nacimientos y las defunciones, y ahí en los libros va a encontrar dónde está. A los 2 meses volvió de allá, me contactó y me dijo que había viajado y que encontró todo, encontró incluso unos hermanos que no conocía. Fíjate vos. Entonces vos decís, wow, ¿no? O sea, supera mi perspectiva esto, ¿no? Entonces, ¿puede aparecer este tipo de cosas? Sí, puede aparecer. ¿Siempre? No, no siempre. No siempre. Hace poquito hice una regresión que justo me mandó mensaje hoy la mamá de un chico de 17 años que tomó su vida en sus manos, se suicidó. ¿Sí? Y en la regresión apareció a decirle a ella que no estaba, que ella estaba bien, que no se hiciera problema, mamá, no sufra más. Bueno, la mamá está transitando de a poquito este proceso, ¿no? Pero yo creo que bueno, la ha ayudado, aunque su mente le siga diciendo, ¿será verdad? Me lo habré imaginado, porque le decía eso su mente, ¿no? Como es lógico. Y ahora no me vienen otros casos en cuanto a seres, pero sí que se entienden cuestiones. Primero se te va el miedo a la muerte, porque si viviste tan claramente otra experiencia y se te va un síntoma relacionado con esa experiencia, evidentemente la muerte no existe, porque parte del proceso terapéutico de la técnica es que para terminar de desatrapar al alma de sus hechos traumáticos, no solo hay que hacer un proceso de abreacción, que era eso de utilizar el cuerpo de hoy para dejar salir todo lo que allá no pudo dejar salir, sino que se lo hace pasar por la muerte de esa vida, ¿no? Para que el alma diga, para decirle, hey, ¿ves que terminó esto? Ya se acabó. Basta de esto. Nada de eso ya te pertenece. Deja de mandar síntomas al aquí y ahora. ¿Sí? Bueno, entonces, como se pasa por eso, la persona queda, wow, se no puede ser. Evidentemente la muerte no existe. ¿Sí? Se ayuda a comprender cosas karmáticas, como decía José, se ayuda, a veces bueno, esto cuando yo trabajaba en el vuelo de la mariposa, que trabajé mucho tiempo ahí con José Luis de la Rica, pasaba mucho, ¿no? O sea, de madres que estaban muy mal por la partida del hijo, y bueno, ellas contactaban y el hijo le preguntaba, ¿por qué, hijo? ¿Por qué tuviste que partir? Porque vos tenías que trabajar el desapego, mamá. Wow. Claro, si se lo digo yo como terapeuta, me pega un palazo en la cabeza la mamá, ¿no? Si le llego a decir eso, pero se lo estaba diciendo lo que ella relataba que veía, ¿no? Entonces, bueno, es así la cuestión, ¿no? Así que tiene muchas utilidades en este sentido propio de la muerte, ¿no? O de comprender los procesos de la muerte, porque a veces aparecen guías en el espacio entre vidas que te explican por qué tuviste que pasar por esto o aquello, ¿sí? ¿Qué no aprendiste todavía? O quitan cosas ellos, en el momento se le pide, ¿no? Entonces, este dolor de hombros constante que tiene, que no encontramos la causa,
¿Podés hacer algo vos? Se le pregunta el nombre, te dice el nombre del guía. Bueno, es una cosa que tiene infinidad de aplicaciones, ¿no? Infinidad de aplicaciones. Como así también otros temas que no hemos tratado, ¿no? Como el tema de maldiciones, como el tema de proyecciones de energía psíquica hecha por otros sobre vos, como brujerías, como captaciones de adopciones por extraterrestres en vidas pasadas, también aparece eso, aunque uno no lo pueda creer. Son todos los aspectos que trata la terapia regresiva, ¿no? Abarca muchas cosas, ¿no? Alicia, ¿querías preguntar? Hola, sí, buenas tardes. Hola. Discúlpenme que tuve que cortar mucho la charla, no es un día, estoy muy tranquila. Yo quería comentarles que hice una regresión a principios de este año, justamente para poder contactar con mi hijo. Y por ahí creo que fue todo un sueño, porque es así, o sea, es como que uno empieza a responder y ver sin darse cuenta. Pero mi pregunta iba a esto, cuando habló de las almas perdidas, yo pregunto si eso se le llama exorcismo. ¿Por qué va esta pregunta? Yo cuando tenía 18 años, tuve, según contaron, ahora ya pasaron muchos años de esto, que lo mío fue un exorcismo, pero que en realidad yo lo recuerdo patente, que de golpe comenzaba a transformarme, que mi cara cambiaba los rasgos, cambiaba mi voz y era otra persona. Recuerdo que esa época eran médicos, hasta que un día fue un cura y se terminó todo. Yo esto siempre lo mantuve muy oculto, incluso no quise ni hablar del tema, para mí era un pánico, 18 años. Ahora cuando hago esta regresión, que todavía me pregunto, ¿fue un sueño o fue real? Sí, en un momento yo lo vi a mi hijo y me habló y todo, pero la parte principal fue la regresión mía a ese momento. Entonces yo me pregunto si eso es considerado un alma perdida. Bueno, exorcismo, a ver, para empezar a distinguir un poquito, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica hay curas que se especializan en exorcismo, es una especialización que se hace, ¿no? No tiene la fantasía que podemos creer que se ven en las películas, digamos. Si bien hay situaciones por ahí violentas o fuertes, ¿sí? Pero la película creo yo está un poquito exagerado, aunque puede ser, ¿no? Porque a mí me ha pasado con un alma perdida en una regresión que hice. No me dejaron ver la película, claro. ¿Cómo? ¿Cómo? No me dejaron ver la película. Y no bueno, y mejor no la vea. Pero hay varias películas de eso, ¿no? Pero bueno, el tema es que no se lo denomina así acá, entra dentro del campo de almas perdidas, y como les decía, almas perdidas, que lo podemos abarcar otro día, porque dentro de las almas perdidas hay varias clases. Ya les decía que hay humanos, ¿sí? Como cualquier humano que se quedó por amor. Después está la categoría que se llaman obsesores kármicos, es decir, alguien que vos le hiciste algo en una vida pasada y te la tiene jurada y te persigue de por vida si te hace cosas